disciplina, con orden, con educación y comunicación. Nos visita, como siempre, el defensor de los consumidores. El máster de todos los deportes. El máster de todos los deportes. ¿De qué? De todos los deportes de contacto, de consumo. Los deportes de consumo, deporte de mesa, todos. Nuestro amigo Crisólogo Cáceres. Un aplauso en nuestra frecuencia. Alerta consumidor. ¿Cómo está? No, mis respetos, Oscar, Cecilia, los he visto haciendo rugby con el increíble Hulk. ¡Qué valor! ¿Ah? Sí, ¡Qué ¿no? valor! Sí, o sea, ustedes sí, siguen sí. con el tema de los cómics. Claro, ¿Ah? seguimos. Sí, claro, Está muy bien, es verdad, está muy ¿no? bien. Sí, pues. Ahí... Bueno, eso nos hace pensar cuántos deportes hay que no conocemos o de los que sabemos muy poco, en realidad. Se sabe muy Hay poco, claro. Muchos deportes que no están muy extendidos y Y quizás solo deberíamos... hemos visto una cosita pequeña. Nos Sí, han pues. enseñado ahí un par de cositas, Imagínate. pero imagínate todas las cosas que Y hay quizás que- deberíamos empezar a explorar otras alternativas deportivas, ya que el fútbol parece que no es lo nuestro, al menos en esta generación. por Así ahora, ¿no? Deberíamos empezar a ver otras opciones para que podamos tener deportistas Es que muy destaquen. buena idea, es Por verdad. supuesto. Muy bien. Cuéntanos, Hoy día, ¿qué Crisólogo? tenemos, Crisólogo? Muy bien, hoy día vamos a hablar de un tema que ha estado sobre el tapete en las últimas semanas y es el tema de los medicamentos. Se ha producido una controversia en relación al tema y hemos recibido consultas en las redes que nos piden que les contemos a las personas algunos datos esenciales sobre lo que deben saber acerca de los medicamentos. Y eso es lo que vamos a hacer precisamente el día de hoy. Le vamos a hablar a los consumidores acerca de sus derechos y algunas otras cosas que deben saber acerca de los medicamentos, porque todos en algún momento los requerimos. Siguiente, por favor. Primero, los medicamentos, nosotros tenemos derecho a que sean seguros, es decir, que sean inofensivos, que sean inocuos. El medicamento, por definición, no puede ser un producto que nos haga daño. El medicamento tiene que estar comprobadamente, debidamente asegurado que es algo que nos va a beneficiar y que no nos va a ocasionar ningún problema a la salud. Debe ser eficaz. ¿Qué significa esto? Que si está destinado al tratamiento de determinada patología, pues debe de combatirla, debe de controlarla o debe de eliminarla. No se concibe que un medicamento sea consumido y que no dé el resultado esperado por el consumidor. Y en tercer lugar, el medicamento debe tener calidad. ¿Qué significa eso? Que en el proceso de manufactura del mismo tienen que haberse respetado determinados estándares, determinados parámetros que garanticen que ese medicamento ha sido fabricado en las condiciones que el mercado en general tiene para este tipo de productos. Entonces, eficacia, seguridad y calidad son tres características que tiene que tener todo medicamento y nosotros tenemos que conocerlas para podernos dar cuenta que si el medicamento no las cumple, hemos sido objeto de un engaño. Medicamento siguiente, por favor. Accesibilidad. Esto es muy importante. Es un derecho humano, es un derecho fundamental que los medicamentos sean accesibles para todos. No solo para una minoría, sino para que todas las personas, sin importar nuestra condición social o nuestra condición económica, podamos acceder. No se concibe que haya medicamentos restringidos y que solo algunos puedan acceder a ellos. Los medicamentos, por definición, son universales y por ende todos nosotros tenemos derecho a encontrarlos. Si vemos que existe algún tipo de política o algún tipo de medida empresarial que restringe la accesibilidad de los consumidores, tiene que ser denunciada. No necesariamente por nosotros, sino que esto tiene que ser denunciado por las entidades competentes. Pero eso... Ya, Hablen los dos, hablen los dos. Ya, Las damas primero. Ya, está bien. Ay, qué lindo, está bien. Está lindo, bien, ¿no? ojalá. No te Cecilia, acostumbres, lo estás pero consiguiendo. no te acostumbres. Poco a poco, Cecilia, pero lo estás consiguiendo. Lo que pasa es que me he hecho muy amiga de nuestro amigo Hall, que ha venido. Entonces, Ah, sí, ya, lo dijiste, mira, ponte derechito, le dijo Jorge acá No, a mentira. nuestro amigo. Pregunta. Bueno, sí, quería saber, sin embargo, hay ciertos medicamentos, más que medicamentos, ciertos tratamientos en cierto tipo de enfermedades, ¿no? Incluso esto ha sido causa de controversia con el tema de los seguros, ya que los seguros, por ejemplo, en el tema del cáncer, dicen que te cubren, pero solo te cubren con un cierto tipo de medicación. Y aquellas que son, digamos, tratamiento, como se le conoce, digamos, biológico, ¿no? De alto, digamos, impacto, no es accesible y es bastante caro y es más, verdad. no necesariamente está contemplado dentro de los seguros privados. Entonces Eso ahí, es ¿cómo es? absolutamente cierto, ¿no? Pero ahí ya entramos en otro tema, ¿no? O sea, los derechos que estamos enumerando son derechos generales, universales de todos, pero cuando ya usted firma una póliza con una compañía de seguros determinada, usted está asumiendo y aceptando determinadas reglas, determinadas estipulaciones que están contenidas en el contrato. Por eso es muy importante que usted, antes de asegurarse, se informe bien sobre los alcances del contrato. La pregunta de Cecilia nos motiva a hacer un siguiente alerta consumidor sobre el tema de seguros para que usted tome nota de estas cosas. Sobre todo porque hay gente que contrata seguros de salud,
pensando que debe tener una cobertura para cuando tenga este tipo de contingencias, y luego los seguros, las aseguradoras nos salen con el tema de la preexistencia. O sea, te dice, ¿sabes qué? Tu enfermedad no está cubierta porque es preexistente. Y tú dices, ¿qué? Claro, porque tú dices que tienes una diabetes. Bueno, nosotros decimos que eso es preexistente y que tú tenías esa enfermedad al momento de contratar y que tú declaraste que estabas totalmente sano y bueno. Entonces no te la vamos a cubrir. Entonces esas cosas pasan, han habido denuncias. Acuérdate, Cecilia, de que hubo un caso de una ex Miss Perú, se me escapa el nombre de la chica ahora, una morocha muy guapa ella, que ella contrataba un seguro contra el cáncer precisamente, luego lo renovó, pero ya ella se había dado cuenta que tenía un cáncer al seno y en la aseguradora no le quisieron renovar aduciendo la preexistencia. Adriana Subiate. Eso, exacto, ella fue. Y entonces ella divulgó esto públicamente y realmente se generó pues una discusión en nuestro país acerca de que cómo es posible que aduciendo las famosas preexistencias las aseguradoras quieran eximirse de responsabilidad. Por eso cuando usted va a firmar un contrato de seguro de salud, lo que tiene que verificar es cuáles son las exclusiones que están consignadas en el contrato. Exclusiones son las circunstancias según las cuales la póliza no cubre el requerimiento del consumidor. Finalmente el tema de los seguros es un tema bastante complicado. Y realmente la penetración de los seguros privados en nuestro país es muy pequeña todavía. Y eso se debe primero al desconocimiento de los consumidores, pero también se debe a que las estipulaciones de los contratos de seguros a veces son muy abusivas. Oscar, tú creo que querías hacer un comentario. Sí, ¿qué pasa con el tipo de accesibilidad que tienen algunas personas con recetas condicionadas? Porque, por ejemplo, no se puede comprar lo que tú quieras tampoco. O sea, la accesibilidad, yo puedo ir, efectivamente, pero no me lo van a servir simplemente porque yo lo pido. Tengo que tener una autorización o una solicitud médica, claro, es decir, la receta. Ese es otro punto bastante importante, ¿no? Lo que pasa es que en países como el Perú nosotros tenemos la costumbre de automedicarnos. O sea, nosotros vamos sin receta a comprar los medicamentos y las farmacias y las boticas nos venden sin ningún problema. Es más, ellos nos diagnostican. El boticario o la persona que está ahí nos diagnostica y nos dice lo que tenemos que tomar. Y eso es un gran error. Esa es una práctica en la cual somos responsables tanto los consumidores como las empresas que nos están vendiendo los medicamentos. No se puede uno automedicar. ¿Por qué? Por ejemplo, usted tiene una patología muy elemental, un catarro, un resfrío, y usted le dice a la persona que está ahí que ni siquiera tiene que ser el boticario, puede ser un dependiente, ¿no? ¿Qué es bueno? Tal cosa. Pero esa persona no le va a repreguntar a usted si usted es alérgico a tal componente o a tal otro. Usted lo va a tomar y ¡pac! Cataplum. Entonces, no hay nada como un médico que te va a poder hacer las preguntas correspondientes a fin de que tú puedas obtener un medicamento que no te haga daño. Porque el medicamento puede ser seguro, como hemos dicho, pero no eres tú la persona que lo puede tomar porque tu condición no te lo permite. Entonces, es correcto lo que dice Óscar. O sea, hay medicamentos que pueden venderse sin receta médica libremente, pero hay otros que tienen que venderse con receta médica. Lo general es que nosotros siempre compremos medicamentos bajo prescripción de un especialista en salud. Siguiente, por favor. Venta obligatoria de genéricos. Este es todo un debate. Durante muchos años la publicidad y los laboratorios nos dijeron a través de todos los medios que los únicos medicamentos que curan son los de marca y que los medicamentos genéricos son agüita de caño, ¿no? Que son placebos. Eso era una mentira, porque los medicamentos genéricos tienen el mismo poder curativo que los medicamentos de marca. Lo que pasa es que el tratamiento que les da la legislación es diferente. Es decir, el medicamento de marca es el que tiene la patente exclusiva por una cantidad de años para comercializarlo en el Perú o en el territorio nacional. El medicamento genérico es que venció el plazo de la patente, muchos laboratorios fabrican con la fórmula correspondiente el mismo fármaco, pero son laboratorios los que lo fabrican, son laboratorios que tienen condiciones de calidad. A veces el propio laboratorio que fabrica el medicamento de marca fabrica su genérico. Claro, fabrica su genérico. Entonces, la aptitud curativa de estos medicamentos está comprobada. Es más, ha sido probada por otras autoridades sanitarias en países como Estados Unidos con la Comisión Federal de Drogas y Alimentos, la FDA. Entonces son medicamentos que tienen una seguridad comprobada. No podemos desconfiar de los genéricos. Y esto es bien importante porque la diferencia en precios entre un medicamento genérico y un medicamento de marca es abismal. Por ejemplo, un omeprazol de marca, que es un medicamento muy común para las irritaciones del esófago, el estrés nos genera mucha tensión. Un omeprazol de marca te puede estar costando 15 o 20 soles. Un omeprazol genérico te puede estar costando un sol. Entonces las diferencias de precios son abismales. Consecuentemente usted, dependiendo de sus posibilidades económicas, lo adecuado es que visite un médico y compre un medicamento genérico. Ahora bien, en las farmacias están en la obligación de tener medicamentos genéricos. No pueden decir no tengo, no hay, o inducirlo malévolamente a que usted compre uno de marca con algún tipo de alegación. ¿Sabe qué? Pero este es mejor que esto. No.
usted tiene el derecho de que le den el medicamento de marca, que le ofrezcan el medicamento de marca y que la receta del médico esté referida al genérico, no a una marca determinada. Miren todo lo que hay en relación a los genéricos. Estamos hablando de millones de soles, o sea, Sí, este claro. es un tema bastante complejo. Su sangre, aunque preveía, también tiñe de rojo, de la pastillita genérica. Siguiente, por favor. Exhibición de la lista de precios. Esto es un logro de los consumidores. Este es un triunfo de los consumidores que nosotros lo incluimos en el Código del Consumidor luego de luchar a brazo partido en la comisión que redactaba el texto final de este documento tan importante para los consumidores. Las farmacias están en la obligación de tener listas de precios. Lo que objetaban los representantes de la industria en ese momento era que, oye, sí pues, podemos tener lista de precios, pero nosotros no somos como un restaurante, que también ustedes saben porque ven este programa, que los restaurantes también están en la obligación de no deberían, pero, Ceci. Tienen la obligación legal de exhibir lista de precios. Ahí tienes un problema de fiscalización que las autoridades deberían aprovechar para imponer las sanciones que correspondan, empezando por el INDECOPI. Pero bueno, en el caso de las farmacias, a diferencia de un restaurante maneja pues una lista de 40 productos o 20 productos, que son sus platos, ¿no? Pero una farmacia maneja miles. Entonces, ese era el argumento. ¿Cómo voy a tener una lista para que se exhiba con miles de fármacos? Sí, pero eso se solucionó porque en la propia ley se establece de que en ese caso se tiene que habilitar un terminal de cómputo en el cual estén los medicamentos al acceso del consumidor o, en su defecto, en versión impresa, libros, o sea, pueden ser un tomito con un Fastener, un Pioner, en el cual esté la lista de los medicamentos que hay ahí en el establecimiento con el nombre genérico. Entonces, el consumidor tiene derecho a poder, si él le parece bien, ir y consultar ahí en el establecimiento sin necesidad de que nadie le pueda impedir esta circunstancia. Si la botica o la farmacia no cumple con la obligación de exhibir la lista de precios, está violando lo dispuesto por la ley y puede ser sancionada. Siguiente. Este es bien importante, Oscar, Cecilia, esto es bien importante y de repente poco divulgado, poco conocido. El Observatorio de Precios de Medicamentos de la DIGEMIT. Como los consumidores a veces no saben cuánto cuesta un medicamento, existe una plataforma virtual que es esta, en la cual se ingresa el nombre genérico del medicamento en este observatorio y le va a salir ¿qué cosa? Le va a salir dónde lo venden, en qué botica lo venden, en qué farmacia lo venden, cuánto cuesta. Entonces usted, por ejemplo, dice, yo vivo en San Miguel. Entonces observa y ve la relación de las boticas y farmacias que están en San Miguel y usted va a decir, mira qué diferencia, en esa farmacia lo venden a tanto y en esta botica lo venden a tanto. Entonces me voy. Este observatorio, que está funcionando, digamos, en los últimos 3 años a 4, fue también combatido porque se decía de que esto era algo que iba a confundir a los consumidores, que el consumidor, lo que siempre nos dicen las empresas, que los consumidores no solo deben fijarse en el precio, sino en la calidad. Entonces el consumidor lo estamos educando en el Perú para que solo esté mirando y tomando decisiones basadas en el precio. No, pues, lo que yo le respondo y le respondí en su momento es que uno de los derechos principales del consumidor es el derecho a la información. Y cuando uno se entera de estas cosas y sabe que desde la comodidad de su hogar puede salir sabiendo, Oscar puede chequear en su casa, me duele la cabeza, qué bueno, y ese es un dolor inmenso de cabeza, te puede chequear ahí, ya sé, esta pastilla que me tomé el otro día y que me hizo mucho bien, me puedo ir corriendo y ya se agarra su moto, se va y compra el producto más barato y le va a hacer bien porque es genérico. Pero también, esto es bien importante. Pero también hay una cosa importante de aclarar y que sería bueno en todo caso que los farmacéuticos nos indiquen. Hay algunos comprimidos que vienen recubiertos y he ahí la diferencia de precio con aquellos que no necesariamente están recubiertos. Esto afecta directamente a aquellas personas que tienen precisamente algún tipo de erosión a nivel estomacal, un tipo de gastritis, irritación, porque al no estar recubiertos, digamos, hace daño a la mucosa estomacal, ¿no? Entonces ahí también puede haber una diferencia de precio que en todo caso, digamos, si es que fuese el caso, sería conveniente que nos digan el por qué, ¿correcto? No tengo nada que decir, Ceci, eso es. Eso que acabas de decir es el derecho a la información del que estamos hablando. Derecho a la información es uno de los más importantes, ¿no? O sea, puede haber entre 2 genéricos, ya no hablemos de medicamentos de marca, pero entre 2 medicamentos genéricos puede haber una diferencia de precio y puede atribuirse a causas objetivas como las que señala Cecilia, ¿no? Este tiene un recubrimiento especial
de modo que si tú tienes una irritación en el esófago, no vas a tener problema alguno porque precisamente para eso está. Entonces pago más, pues. Si yo ya tengo ese problema, pago más. Sobre todo si yo ya estoy tomando otros medicamentos y estoy cansado de tantas pastillas que me están irritando. Pero esa es una causa objetiva y usted debe conocerla y se la deben informar. Tenemos derecho acá a la publicidad veraz. Los medicamentos, ustedes pónganse a ver la televisión, se van a dar cuenta de que casi sin que nos lo hayamos percibido desde hace años, hay publicidad de medicamentos en televisión, en prensa escrita, bueno, internet ni qué decir, ¿no? Hay un montón de publicidad. ¿Qué tipo de medicamentos se pueden publicitar alegremente? Se pueden publicitar aquellos que no requieren receta médica. Eso, primero. En segundo lugar, la publicidad tiene que ser veraz, es decir, la publicidad nos tiene que decir la verdad sobre los atributos del medicamento. Medicamentos que nos planteen curas milagrosas, curas mágicas contra el cáncer, curas mágicas contra la leucemia, etcétera. Enfermedades que usted sabe que no son susceptibles de cura, están mintiéndonos. Entonces, esa publicidad engañosa también viola no solo las normas del Código del Consumidor, sino también la ley de competencia desleal. Y pueden ser objeto de denuncia. Un laboratorio o una empresa que hace publicidad de medicamentos engañosa puede ser sancionada porque está violando una serie de normas legales. Pero hay varias... Mucho cuidado con eso. Pero perdóname, Cristóbal, pero con ese tipo de publicidad mágica y fantástica... Hay un montón de productos que están dirigidos a la bajada de peso impresionante y espectacular, que es la que más se consume, las caídas de pelo. Y se conoce, ¿no? Lo único que detiene la caída del pelo es el piso. Es la única resina, la Nada resinación. más, ¿no es cierto? Y la otra es los laxantes para ir al baño, por el estreñimiento. Es lo que más se publicita mágicamente. Y hay otra más, que es la de las cicatrices. Te elimina la cicatriz y es mentira. Baba de caracol. ¿No? Te puede atenuar algunas imperfecciones, algunas consecuencias de algún accidente o alguna cicatriz, qué sé yo, pero no es que desaparece mágicamente porque sale un antes y un después y tú dices, yo quiero ser regia como la chica de la tele, y no es así. Ya, todo eso que tú estás diciendo es publicidad engañosa, Oscar. Todos esos ejemplos que has puesto son publicidad engañosa. O sea, cuando la publicidad viola ese principio, esa obligación legal y ética que tiene de decirle la verdad al consumidor, porque es verdad, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los tratamientos milagrosos para bajar de peso mientras estás sentado comiendo una hamburguesa y te dicen, vas a bajar de peso, eso es mentira, pues. O en el caso de los tónicos capilares, nosotros denunciamos empresas que decían que con solo aplicarse el medicamento en el cuero cabelludo, se detenía en 15 días la caída de cuero cabelludo y a partir del día 20 te crecía cabello nuevo. Mostraban imágenes del antes y el después, como tú dices. Esas son curas fantasiosas que no son reales. Entonces nosotros los consumidores, yo sé que naturalmente somos ingenuos, crédulos, pero hay casos en los cuales tenemos que abusar un poquito de nuestros sentidos para darnos cuenta de que hay ofertas que son de imposible cumplimiento. Y estos tratamientos mágicos o estos productos milagro también pasan, no solo en el Perú, pasan en todos los países, tenemos que verlos con bastante cuidado, bastante escepticismo. Información accesible. Acá tienes otro ejemplo, ¿no? A veces la información que esperamos que nos la den en las farmacias, en la botica, no nos la dan. A veces no hay listas de precios visibles. Y a veces la información del propio fármaco es tan chiquitita, tan microscópica, que solo si tienes a mano una lupa la puedes leer. Sí. O de repente no la hay. Entonces, ahí se está violando un derecho tuyo. Cada vez los insertos de los medicamentos son más minúsculos y eso atenta contra nuestro derecho a tener información. Como que, oye, qué rápido que están yendo, no pude ver el otro ejemplo, ¿puedes retroceder? Solo un segundo. Bueno, o sea, el tema es que hay medicamentos incluso que no tienen, que como estos no tienen insertos, o sea, no hay nada que leer, pero cuando tú revisas la etiqueta tampoco hay información, entonces finalmente tú no sabes qué estás consumiendo y eso es un atentado porque de repente hay una indicación que tú no debes consumir ese producto porque va a colisionar con algún otro fármaco que tú estás tomando o con una condición de salud que tú tengas. Caso de las patentes versus las licencias obligatorias. Esto fue lo que les decía al inicio y que hubo una controversia, ¿no? Lo que ocurrió fue que se suscitó un problema porque el sector salud había importado un lote de medicamentos de antirretrovirales para pacientes que tienen VIH-Sida, ¿no? No los pudieron desaduanar porque una empresa, un laboratorio farmacéutico acá en el Perú dijo, ¿sabes qué? Yo tengo la patente registrada acá en el Perú y por lo tanto solo mi producto se puede comercializar. Esos que han importado y que están en aduanas no lo van a poder desaduanar, o sea, se tiene que quedar inmovilizado porque si no colisiona con mi derecho de propiedad intelectual que yo tengo inscrito. Lo cual está bien, es decir, las patentes son un sistema excelente de protección de un derecho de quien ha creado o que ha inventado un producto.
Pero esa patente, cuando colisiona con el derecho a la salud de los consumidores, tiene que ser objeto de una mirada especial. Por eso es que en el derecho se han creado las llamadas licencias obligatorias. ¿Qué son las licencias obligatorias? Que cuando se produzcan circunstancias en las cuales está amenazada, por ejemplo, la salud de la población, se puede autorizar que, a pesar de que hay una patente registrada que da la exclusividad para la comercialización en el país, se puedan traer otros medicamentos o se pueda autorizar la fabricación con la fórmula correspondiente del medicamento. La diferencia es el costo. El costo, en el ejemplo que les estoy poniendo, el costo era abrumador, porque por ejemplo se decía de que en Bolivia el antirretroviral se vendía a un precio 15 veces menor que el que se vendía aquí en el Perú. Entonces aquí se generó un debate, el debate ha quedado abierto, porque el INDECOPI, que es la entidad ante la cual se tramitan y se inscriben las patentes, ha dicho que en adelante está trabajando en una directiva, ha presentado una propuesta directiva, en mérito a la cual entiendo que se va a consultar a las autoridades de salud antes de inscribir las patentes para ver si se trata de medicamentos sensibles, porque aquí además del costo está el tema de la accesibilidad. Hay muchas personas que no van a acceder al medicamento por una cuestión de costos. Entonces este es un tema bastante delicado. ¿Qué va a ocurrir al final? ¿En qué va a acabar esta historia? Lo sabremos en las próximas semanas. Pero lo cierto es que el debate sobre la accesibilidad a medicamentos por costos está sobre la mesa. Siguiente, los medicamentos Bamba. Este es otro problema. Este es otro problema, medicamentos falsos. O sea, usted cree que está comprando un medicamento de una marca determinada o de un laboratorio determinado y en verdad es una mentira. Yo he visto, es increíble, en algún momento en el Hueco, cómo en el Hueco estaban llenando a vista y paciencia a la policía que se paseaba, medicamentos, o sea, recipientes vacíos de medicamentos los están llenando con pastillas. Yo también he visto una vez, Oscar trajo acá ese tónico, Vigorón. Vigorón. Sí. Sí, bueno, Oscar. En las mañanas toma Vigorón, pero creo que no, creo que es Bamba. Si está ahí es porque debe ser Bamba, ¿no? Sí, no resulta, mira. Nada. Es otro programa. Es otro programa. Me dijeron cada 6 horas, nada. Nada, Nancy Queberta. Bueno, entonces, por ejemplo, hay muchos de estos productos que están haciendo este tipo de alegaciones, pero son Bambas. Tengan mucho cuidado porque este problema también es un problema que afecta a muchos otros países. Pero tiene que ser muy consciente, pues, amiguito y amiguita que nos escucha. Tiene que ser bien consciente. Usted, si tiene un problema de salud, no puede ir a comprar medicamentos a proveedores informales, no puede ir a sitios como estos a comprar sus medicamentos, no puede decirle, oye, un X que te va a traer el medicamento delivery de su casa a tu oficina. Te tiene que ir a un lugar que le dé las calidades, que le dé las garantías para tener la seguridad de que está comprando un producto original y no un producto bambeado. Siguiente. ¿Cuál es la autoridad competente en temas de salud, en temas de medicamentos, insumos y drogas? La DIGEMIT, que ese es su nombre, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del Ministerio de Salud. Y esta tiene esencialmente dos funciones: otorgar las autorizaciones sanitarias para que los medicamentos puedan comercializarse en el territorio nacional. O sea, usted tiene que verificar que el medicamento que va a comprar por lo menos tenga su autorización sanitaria otorgada por la DIGEMIT. Y en segundo lugar, fiscalizar que los medicamentos se estén comercializando en la forma debida, que se estén cumpliendo todos los derechos que les acabo de enumerar de la manera más sucinta posible. Y esta oficina hace labores constantes de vigilancia. Por lo tanto, si usted conoce de algún caso en el cual se estén violando los derechos que acabamos de mencionar, repórtelo a la DIGEMIT. Sus teléfonos usted los puede encontrar en su página web y están al alcance de todos. Yo creo que con estas recomendaciones que les hemos dado, usted sabe un poquito más sobre todos los derechos y todos los temas que están vinculados a los medicamentos y va a ser más difícil que le den gato por liebre. Bueno, Crisólogo, muchísimas gracias. Ya sé que no tengo que tomar ese tónico. No. Y con la salud no se juega. No, pues yo también, ¿no? Yo te veía afanoso tomando. Contento, tomaba mi Vigorón. Vigorón. Vigorón, cada 6 horas, decía. Cada 6 horas iba al baño nomás. Llegó a Vigorito nomás. Gracias, Crisólogo, nuevamente por estar con nosotros. Nosotros nos tenemos que ir a un corte y de regreso, ¿qué tenemos? Nuestro tema central. Ay. Me enamoré del Perú. No. Muchas personas, yo nací enamorada de mi país, imagínate, ¿qué te puedo decir? Al igual que tú, ¿Qué supongo. te puedo decir? Pero hay muchas personas que han venido por una u otra circunstancia, probablemente de visita o por trabajo aquí al Perú, y al final han terminado quedando, se han quedado viviendo aquí, enamorados de nuestro país. Así que vamos a conversar con ellos. Nos vamos a un corte y regresamos con ellos.